Buenos días, queridos amigos y hermanos. Es para mí un privilegio poder compartir con vosotros en esta mañana algunas reflexiones, algunos comentarios sobre este texto que acabamos de leer, en el que acabamos de meditar. Solo os voy a repetir este versículo. El versículo 4 dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Hoy difícilmente podemos llegar a imaginarnos hasta qué punto estuvo la mujer discriminada a lo largo de la historia, pero sobre todo en las civilizaciones antiguas. Las religiones orientales generalmente negaban a la mujer, negaban al sexo femenino su naturaleza humana. Es decir, no creían que la mujer fuese un ser humano, solo respetaban su naturaleza animal. El culto de Mitra, que era un culto que se practicaba cuando los cristianos predicaban el Evangelio en Roma, se practicaba en todo el Imperio Romano, el culto de Mitra. Este culto excluía radicalmente a las mujeres. Las mujeres no podían tomar parte en esa religión, en esa celebración cúltica. Sócrates, como sabéis, el gran filósofo que vivió 400 años antes de Jesucristo, ignora completamente a la mujer en sus escritos, en sus reflexiones. Siempre habla para los hombres, nunca habla de las mujeres. Platón no encuentra sitio para la mujer en su organización social. Incluso Platón llega a decir que desde el punto de vista sexual, pues las mujeres son inferiores a los muchachos jóvenes, son menos que los adolescentes. Aristóteles dice textualmente que la mujer es defectuosa e incompleta por naturaleza. Según Pitágoras, la mujer fue creada del principio negativo que generó también el caos y las tinieblas, mientras que el varón surge, ¿cómo no?, del principio bueno que generó la luz y el orden. Si no fuera por las mujeres, escribe Cicerón, los hombres conversarían con los dioses. Pero claro, no podemos conversar de tú a tú con los dioses. Pues bien, todo este antifeminismo del mundo antiguo aumenta considerablemente cuando se mezcla con lo religioso. Cuando se junta el antifeminismo con la religión, generalmente lo que sale, el cóctel que sale es mucho peor. Y eso era precisamente lo que ocurría en la época de Jesús, con los judíos contemporáneos de Jesús. El hebraísmo es, ante todo, una religión de varones, de hombres. Las mujeres están absolutamente excluidas del hebraísmo. La mujer era indigna de participar en la mayoría de las fiestas religiosas. La mujer no podía estudiar la Torá, con lo cual estaba condenada a ser analfabeta, porque ni siquiera aprendían a leer, no podían leer. Una mujer analfabeta que no sabe escribir, que no sabe leer, queda automáticamente marginada de su propia cultura. No se aceptaba en juicio alguno el testimonio de una mujer, como sabemos. Estaba obligada continuamente a un ritual de purificación, especialmente en las fechas que tenían que ver con lo sexual, la menstruación, el parto. Como señaló muy bien
nuestro hermano Marcos Dodril hace algunas semanas, 3 veces al día todo judío varón oraba así: bendito seas, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. A lo que la mujer debía responder con la cabeza agachada: bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad. Pues bien, hermanos, ¿por qué os explico todo esto? Pues porque este era el mundo en el que se crió nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús bebió este antifeminismo en su cultura, en su educación, en su ambiente. Fueron las costumbres en las que él fue educado. Y desde luego es una pregunta que surge de manera inmediata. ¿Compartió también el Señor Jesús esta mentalidad? ¿Esta discriminación contra la mujer? No, no la compartió. Y eso es lo grandioso de la actitud de Jesús. Jesús nos sorprende con su gracia. Jesús nos sorprende con su respeto, con su reconocimiento. Jesús nos sorprende con su talante. Nos sorprende sobre todo con su amor, con su misericordia. Y esto es lo que leemos en este pasaje del Evangelio de Juan, del capítulo 8. Los escribas y fariseos traen a Jesús una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y uno se pregunta: ¿y dónde estaba el adúltero? ¿Dónde estaba el varón? Porque no se puede adulterar solo. ¿Dónde estaba el hombre que había cometido adulterio con ella? ¿Acaso no había que ajusticiarlo también a él? La ley decía que ambos debían morir, el hombre y la mujer. ¿Por qué culpar solo a la mujer? Parece que este detalle no les preocupaba demasiado a los acusadores, y eso demuestra su hipocresía. Se trataba en realidad, como sabéis, de una trampa maquiavélicamente preparada, calculada para prender al Señor Jesús. Maestro, dice el versículo 4, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. En estas palabras se aprecia toda la satisfacción animal del perro de caza que está oliendo la presa a punto de devorar. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Cierto, es verdad. La ley judía castigaba con la muerte a los adúlteros. Lo podéis leer en Levíticos 20:10, Deuteronomio 22, del 22 al 24. Y es que, hermanos, cuando se pone un artículo de la ley al lado de un pecado concreto, la conclusión cae con rigor matemático. Pero las cosas suelen cambiar cuando al lado de la ley se pone una persona, no un pecado, sino una persona pecadora. Sin embargo, es esta una sustitución que los hombres casi nunca solemos hacer. Porque hay demasiadas complicaciones, demasiados dolores de cabeza. ¿Dónde iríamos a parar? Y sin embargo, las manos permanecen deseosas de lanzar piedras. Lanzar piedras, no sobre el pecado, sino sobre el pecador. Tú, pues, ¿qué dices? No nos dejemos engañar por las apariencias. No solo se lleva a la mujer al banquillo de los acusados. En las intenciones de estos acusadores, los culpables son dos: la mujer y Jesús. Jesús también.
El pecado de la mujer resulta evidente. La han sorprendido en la acción, en el acto. Pero el de Jesús, ¿pecado de Jesús? El pecado de Jesús resulta todavía más peligroso. Exceso de misericordia. La trampa había sido preparada con una perversidad muy bien calculada. Jesús mismo había dicho en sus predicaciones anteriores: no creáis que he venido a abolir la ley. Por lo tanto, según la ley, debía condenarla. Pero si la condenaba, iba a perder su fama de misericordioso. Iba a perder la reputación que tenía como amigo de los pecadores. La gente iba a dejar de creer en él. Y si por el contrario la dejaba libre, estaba pisoteando la ley. Y entonces sus enemigos ya tenían la excusa perfecta para poder condenarlo. Sin embargo, el maestro es increíble. El maestro es sorprendente. El maestro parece como desinteresarse de toda esa trama, de toda esa trampa que se le está tendiendo a sus pies. Dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué hacía Jesús escribiendo en el suelo, como jugando, como un niño? ¿Qué escribía? Bueno, los estudiosos de la Biblia, los comentaristas, se han lucido en dar posibles respuestas, pero como la Biblia no lo dice, pues la verdad es que no lo podemos saber. Se ha dicho, por ejemplo, que Jesús estaba escribiendo en la arena, en el suelo, la lista de los pecados de los acusadores de aquella mujer. Bueno, que estaba escribiendo el nombre del amante de la mujer. Que si escribía el mandamiento, no cometerás adulterio. Que si escribía el mandamiento, no matarás. Que lo hizo, esta es la más poética quizá, que lo hizo para no mirar directamente a los ojos de la mujer y no avergonzarla todavía más. Bueno, yo creo más bien que los ojos que Jesús no quería ver eran los de los acusadores. Porque, hermanos, los ojos de un pecador que se atreve a condenar a su propio hermano caído constituyen un espectáculo tan repugnante que ni el propio Jesucristo lo puede soportar. La ley dada a Moisés fue grabada sobre una fría piedra, pero la misericordia de Jesucristo no se puede escribir en materia dura, sino en el terreno blando del corazón de las personas. Pero ellos insisten, quieren conseguir su sentencia a cualquier precio. Entonces Jesús se incorporó y dijo: adelante, lapidadla, condenadla, según la ley, pero que aquel de vosotros que esté sin pecado arroje la piedra, la primera piedra. Según una disposición del Deuteronomio, capítulo 17, 7, los testigos del acto pecaminoso eran los primeros que tenían que tirar la piedra. Eran los que ejecutaban. Y de esta manera decían que demostraban delante del pueblo la veracidad de su acusación. Es decir, nosotros la hemos visto, por eso nosotros le tiramos la primera piedra. Y Jesús sorprende a todo el mundo introduciendo una variante revolucionaria, completamente revolucionaria. Los primeros no deben ser los que lo han visto, sino los que estén sin pecado. Bueno, aquí ya cambiaron las cosas, porque
¿quién puede presumir de tener este carnet de perfección? ¿Quién puede presumir de vivir sin pecado, de no haber caído jamás? ¿Quién puede presumir de eso? Ningún ser humano es inocente delante de Jesús, ni siquiera si es honesto delante de su propia conciencia. Y lo que ocurrió, hermanos, es como si se hubiera destapado de repente la tapa de una enorme cloaca. Un hedor horrible. Cada uno tuvo que hacer cuentas con aquel hedor, con la podredumbre de sus propios pecados. Incluso esos tan cuidadosamente ocultados. Y aquella pestilencia destapada lo invadió todo y les fue quitando poco a poco las fuerzas, hasta que las piedras se fueron cayendo de las manos porque pesaban más que el plomo. Y el maestro seguía sin mirarles a la cara, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué empezaron los más viejos? ¿Porque tenían más pecados? Los más viejos tenemos más pecados. ¿Fue esa la causa? Quizá porque los más viejos tenían más experiencia y se quedaron prudentemente detrás del círculo, enviando a los jóvenes por delante para que dieran ellos la cara ante el maestro. Probablemente fue por ambos motivos a la vez. Los viejos suelen ser más astutos, los viejos están más maliciados, saben por experiencia, sabían cómo solían acabar estos encuentros con el maestro, y como no querían correr el peligro de quedar en evidencia, quedar avergonzados ante todos, pues más vale batirse en retirada apenas asoma el peligro antes de que suceda lo irremediable. Porque, ¿y si Jesús hubiera escarbado un poco? ¿Y si Jesús le hubiera llamado por su nombre? Oye tú, ese que está ahí detrás, en el fondo. Pero si el otro día, en tal lugar, te oí decir, o hacer, o pensar tal y cual cosa. Se van. Quizá masticando su rabia, pero se van. La trampa, esta vez, ha sido para ellos mismos. Y aquel improvisado tribunal desaparece poco a poco. Yo creo, hermanos, que hay una importante lección aquí, en este pasaje, para todos nosotros. La mujer de esta historia debería hacernos reflexionar. Este acontecimiento delante del Señor Jesús, yo creo que es suficiente para quitarle de la boca a cualquier cristiano toda palabra de condenación contra su hermano o contra su hermana y toda actitud de castigo. Pero con demasiada frecuencia no suele ser así. Un episodio de tanta energía como este no ha logrado hacer desaparecer ese oficio, podríamos decir, el oficio más antiguo y más idiota del mundo, que es la confesión de los pecados ajenos. No de los propios, sino de los pecados de los demás. El oficio de juzgar y condenar a los demás, hermanos, es un oficio que no conoce la crisis. No hay paro. Y el que no haya tomado alguna vez parte en este oficio, que levante la mano. A lo largo de la historia, desgraciadamente, las diversas inquisiciones han materializado ese gusto humano por ser a la vez policías, espías, jueces, fiscales y verdugos. Y así
al olvidar esta preciosa historia de la mujer pecadora, se han llegado a pronunciar frases increíbles. Frases como: yo te mato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El oficio de condenar al prójimo hoy en nuestros días se ha convertido casi en un juego de sociedad, en uno de los programas más vistos de la televisión. Condenar, criticar, hablar mal de los errores de los demás. Lo que pasa es que hoy somos menos primitivos. Hoy somos menos violentos que los antiguos judíos. Ya no tiramos piedras de verdad. Hemos sustituido las piedras por el barro. Es verdad que las piedras duelen más, las piedras hacen más daño, pero el barro ensucia mucho más. Hermanos, para condenar a los demás es menester sufrir una irremediable amnesia, un olvido incurable. ¿Cómo voy a condenar a mi hermano por hacer algo que yo también he hecho? Y si no he hecho, me gustaría hacer. Y si no he estado tentado de hacerlo. El Señor Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando juzgamos y condenamos alegremente a los demás, olvidamos que nosotros también somos pecadores, aunque hayamos sido redimidos por Cristo. Por tanto, hermanos, nuestro verdadero oficio no es el de condenar, sino el de ayudar a los pecadores para que encuentren el perdón y la salvación en Jesucristo, igual que nosotros la hemos encontrado. Ayudar a los demás que están en pecado a salir de esa situación, a encontrar a Jesús y a que cambien de vida. Tenemos que aprender a alejarnos cuanto antes de esos lugares en los que se apedrea moralmente a las personas, sobre todo si éstas no están presentes, que suele ser la lapidación más practicada. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, versículo 9. Aquella pobre mujer va recobrando el espíritu, aquel miedo que la atenazaba, no piensa en huir. Fijaos en esta situación, en este detalle. Se han marchado todos, los que querían matarla, los que querían ajusticiarla, pero ella no se va corriendo. Ella permanece allí en medio, inmóvil, casi petrificada. No huye. ¿Por qué no huye? Porque no se le ha escapado la bondad de Jesús. Se ha dado cuenta de que aquel hombre no es como los demás hombres. Un sentimiento nuevo y desconocido la retiene en aquel sitio. La inmoviliza como si fuera una estatua, la estatua de la esposa de Lot. No, al revés, es el antiejemplo de la estatua de Lot. Está con su inmovilidad, con su no huir, está reconociendo su pecado. Y al quedarse allí en medio, está manifestando su arrepentimiento. Arrepentimiento ante su Salvador. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Por fin un hombre que la miraba de otra manera. Por fin un hombre que le hablaba sin despreciarla. Ninguno, Señor. Sin embargo, él, Jesús, el inocente, el único hombre sin pecado, sí que podía tirar la primera piedra. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno.
no te condeno porque yo dentro de poco seré condenado en tu lugar. Yo pagaré personalmente por tu pecado. El Señor Jesús ha pagado por tu pecado y por mi pecado, muriendo por nosotros. Los acusadores negaban a la mujer la posibilidad de un cambio. Negaban la posibilidad de un arrepentimiento. Es decir, le estaban negando el porvenir, le estaban negando el futuro. Bajo las piedras que sostenían en aquellas manos impacientes por matar, no intentan sepultar solo su pasado, sino su futuro, eliminar completamente a la persona, aniquilarla. Sin embargo, Cristo, con su perdón, liquida definitivamente el pasado, todo lo contrario, borra el pasado, no se acuerda del pasado y le entrega a aquella mujer pecadora un futuro intacto, inmaculado, un futuro para vivir. El castigo que querían los jueces es estéril, el perdón de Jesús es fecundo y es creativo. Esto, hermanos, es lo que hace la gracia de Jesucristo en el corazón de cada persona que lo acepta con sinceridad. La gracia de Jesucristo que nos sorprende cambia la vida de las personas porque muere, paga por el pecado de cada ser humano. Lo que hace Jesucristo es asumir nuestro pecado, es morir en nuestro lugar. Vete y no peques más. Como si le dijera, deja de hacerte daño a ti misma. Deja de hacer daño a los demás con tu actitud. Vuelve a la vida. Compromete tu futuro. Anuncia a los demás con tu conversión, con la novedad que hay en tu corazón, que además de la ley está la misericordia y el amor de Jesucristo. Como escribe Juan en el capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo creo, hermanos, que aquella mujer dejaría de adulterar para siempre. La Biblia no lo dice, pero ¿cómo iba a tener ganas de seguir pecando una mujer que había sido traspasada por la mirada de Jesús? Una mujer en la que los ojos del Maestro se pararon y le dieron vida y la salvaron. ¿Cómo iba a seguir pecando? Ya no tenía necesidad de llenar su existencia de pecados, porque su corazón había sido colmado de gratitud, de amor y de alegría. El Maestro le salvó la vida y ella se marchó agraciada, no condenada. Fue suficiente una mirada pura, una palabra limpia, un gesto amigo para poner a una mujer en pie, para darle un futuro a una persona, para cambiar por completo una existencia. Es impresionante esta escena singular y a la vez tan común. La pecadora postrada ante Jesús, la miseria frente al misericordioso, el pecado suplicando perdón. No huye, no sale corriendo al ver que los verdugos se han ido, permanece pendiente del veredicto del Maestro. Porque él sí podría haber lanzado la piedra. Yace arrepentida, consciente de su pecado, porque intuye que hay algo en aquel hombre. Pues bien, hermanos, esta es la imagen de nuestra propia experiencia personal. De todos los creyentes, los cristianos, que hemos nacido de nuevo por una experiencia personal
de conversión. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por ti? ¿Qué puede hacer por cada uno de nosotros? Pues algo muy simple. Él desea eliminar tu culpa. Él quiere borrar tu pecado. No quiere que el pecado siga gobernando nuestra vida. Como dice Pablo en Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La cuestión es, ¿cómo vamos a responder a Jesús? ¿Cómo le vas a responder tú? Dice Juan en el capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, no sé si todavía entre nosotros hay alguna persona que no cree, que todavía no cree, que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, que todavía está postrada delante del Maestro y hay la duda en su mente. Señor, ¿realmente tú eres Dios? ¿Realmente tú eres el Hijo de Dios? Según la Biblia, si todavía no has tomado una decisión por Cristo, vives en peligro de muerte, porque estás condenado. Te espera la muerte eterna. Por eso el Señor Jesús usa su palabra, usa las predicaciones, usa a los hermanos, usa a los creyentes, a los pastores, para que nos traigan la palabra y nos den la posibilidad de un cambio de vida. No sé si en esta mañana hay alguna persona que todavía está en esa situación de duda existencial. A mí me gustaría decirte, querido amigo, si aún no te has entregado a Jesucristo, no huyas, no salgas corriendo. Aquella mujer se quedó inmóvil y obtuvo el perdón. ¿Hay aquí en esta mañana alguna persona que quiere ser perdonada por Jesucristo? ¿Alguna persona que quiere que la muerte de Jesús elimine todos los pecados de ella? Es un momento especial. Me gustaría decirle que si hay aquí alguna persona, podría levantar la mano para que algún creyente fuese a su lado a orar por él. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero también puede haber gozo en la tierra, cuando los hermanos sabemos que hay una persona que ha decidido entregar su vida a Jesucristo. Si hay alguna persona entre nosotros, algún joven, cualquier persona que está pensando eso, le voy a pedir, por favor, que levante la mano o que nos lo haga saber. Si le da vergüenza levantar la mano, que nos lo haga saber después, porque hay gozo en la iglesia, no solo en el cielo, también en la iglesia, cuando una persona pasa de muerte a vida. Vamos a orar. Si mientras la oración alguien quiere ponerse en pie y levantar la mano, lo puede hacer. Y si no, nos lo puede decir después. Oremos al Señor. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por el ejemplo de aquella mujer. Una mujer que merecía morir. Una mujer que según la ley estaba condenada. Señor, nosotros, según la ley, también estamos todos condenados. Pero según tu amor, según tu misericordia, podemos ser perdonados. Solo necesitamos pedírtelo a ti.
arrepentirnos de nuestro pecado, querer cambiar de vida, querer que tú tomes posesión de nuestra vida y que orientes nuestra existencia. Por eso, Señor, te pedimos en esta mañana que tú bajes, que tu Santo Espíritu actúe en el corazón de las personas que están indecisas para que entreguen su vida a ti, para que dejen de vivir en peligro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.